espiritualidad en las finanzas. Espiritualidad en las finanzas. Y hoy voy a hablarle precisamente del verdadero dueño. Di conmigo, el verdadero dueño. Queridos hermanos y hermanas, quiero entrar sin mucho preámbulo en nuestro tema y decirles que si es que estamos atravesando por algún problema económico, si es que estamos atravesando por algún problema financiero, digo si es que, porque para algunos probablemente ya a estas alturas se han dado cuenta que el problema no es financiero, sino que el problema es de otra índole. Hay problemas de otra índole que se reflejan en las finanzas. Di conmigo, hay problemas de otra índole que se reflejan en la economía, en las finanzas. Pero a veces pensamos que los problemas son financieros. Sin embargo, el problema no está en lo que nosotros tenemos o no tenemos como hijos de Dios. A ver, si nosotros realmente estuviéramos centrados en el Espíritu y en Dios, entenderíamos que nuestro problema no se trata de lo que nos falta. ¿Por qué? Porque según el Señor a nosotros no nos falta nada. Entonces nuestro problema no está allí, porque nosotros tenemos una base que Dios mismo estableció, un fundamento muy firme, en donde dice que todas las cosas nos fueron dadas en Cristo Jesús. Entonces, a veces, lamentablemente, nosotros espiritualizamos esa declaración, que no es nuestra, por cierto, no es de los predicadores, es del Señor, pero lamentablemente no podemos espiritualizar nuestra administración. A pesar que espiritualizamos esa declaración, no podemos espiritualizar nuestra economía, nuestras finanzas. No podemos hacer una conexión entre lo que Dios dice y lo que yo vivo o lo que yo tengo o lo que yo se supone que administro. ¿Por qué no me acompaña por un momento? Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 3, por favor. El apóstol Pablo viene hablando en este pasaje de la situación que tenían los hermanos de Corinto, una situación bastante difícil. Por su inmadurez, el apóstol Pablo los llama niños. Y Pablo, un hombre de gran visión y revelación, venía a ellos a darles una sustanciosa porción de alimento espiritual. Sin embargo, no lo pudo hacer porque cuando llegó a ellos se encontró que habían unos conflictos y unos problemas y les dijo: ya no les puedo dar la vianda que traía, ahora les tendré que, pensé que no lo iba a usar para ustedes, lo traía para otras personas, pero tendré que sacarlo ahora para ustedes, darles a ustedes la lechita espiritual que pensé que ya no necesitaban, pero ustedes quieren seguir siendo bebés, entonces vamos a darles la lechita para que se alimenten. Y en medio de ese conflicto, Pablo comienza a ver la separación y la división que hay en los hermanos, y que algunos estaban prefiriendo en la iglesia del Señor en esa ciudad parcializarse hacia aquellos que estaban predicando y que estaban llevando el mensaje del evangelio, y otros parcializarse hacia otros que también estaban sirviendo al Señor en otras situaciones. Y Pablo les está diciendo a ellos, porque unos dicen, ellos se creían que pertenecían a las personas, y entonces con este conflicto, creyendo que se pertenecían a las personas, el apóstol Pablo pone este fundamento muy firme y con mucha claridad. 1 Corintios capítulo 3, verso 21 al 23, lo leo para ustedes en la versión de la Reina Valera, que dice: así que ninguno, di conmigo, ninguno se gloríe en los hombres. Eso es muy malo. Cuando usted ve personas que sirven al Señor y que se distinguen, y eso está bien, gloria a Dios por los que se distinguen en el servicio, por la palabra que predican, por la unción que tienen, por los dones que ejercitan, por los milagros que Dios hace por ellos, por la gloria que se manifiesta a través de ellos. Fabuloso, gloria a Dios. Pero está muy mal cuando alguno o alguna quiere gloriarse en estas personas o que sirven al Señor. Entonces dice acá: ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Todo es vuestro. Di conmigo, nuestro. Di conmigo, mío. Nuestro. ¿Por qué? Porque Dios nos lo dio. Verso 22. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida,
sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, nuevamente, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, ¿dónde termina todo otra vez? En Dios. ¿De quién es todo? Pero Dios se lo dio a su Hijo y su Hijo nos lo dio a nosotros para que todo vuelva a ser de Dios otra vez. Dile al que está a tu lado, todo es tuyo, pero todo es de Dios. Todo es suyo, pero todo es de Dios. ¿Qué quiere decir todo? La palabra nada o la circunstancia, la situación, nada, ninguna, no existe en el todo, porque todo es todo. Todo lo abarca todo. Y dice la Biblia, todo nos fue dado en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién está en usted? Cristo Jesús. ¿Y usted está en quién? En Cristo Jesús. Y si eso es así, usted tiene todo y todo lo que Dios le ha dado, usted lo puede administrar y lo puede manifestar. Ahora, no quiere decir esto que por tenerlo todo, mire esto, no quiere decir que por tenerlo todo, Dios le haya a usted aprobado administrar todo ese todo, valga la redundancia. Yo lo tengo todo, pero Dios solamente le plació que yo administrara una pequeñísima porción de todo lo que Él tiene, que se lo dio a Cristo, que Cristo me lo dio a mí y se lo dio a usted. Porque todo no es todo para mí, todo es todo para nosotros. Y yo tengo que entender eso. Dios me da todo, pero no todo para mí, me da todo para nosotros. Usted tiene que entender que Dios le da todo a usted, pero no para usted, para nosotros. No para todo el mundo, ni todas las personas en el mundo, porque no es así. Es para todos los que están en Cristo Jesús. ¿Está bien? Así que debe haber un trato, una relación diferencial, no diferencial, diferencial entre nosotros, de tal forma que nosotros nos podamos ver como Cristo nos ve y como Dios dice que debemos vivir eso. Por eso dije, Dios nos concedió todo, pero no quiere decir que nos ha dado todo para administrar, sino que me dio una parte a mí, le dio una parte a ustedes, otra 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 a ustedes, pero todo es nuestro. Otra vez, Dios es dueño de todo y todo se lo dio a Cristo y Cristo me lo dio a mí, pero no me dio todo a mí para administrar, me dio una parte y una parte a ellos y una parte a ustedes y 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 a ustedes, pero todo es nuestro. Solo que nos ha faltado la sabiduría para poder incluso vivir esto. El Señor nos va haciendo crecer en gracia en cuanto a administración se refiere, conforme vamos mostrando nuestra fidelidad a Él. Si todo es nuestro, todos debiéramos accesar a todo lo de todo que es nuestro. Pero no todos accesan a todo lo de todos que es nuestro, porque no todos saben que todo no es de ellos, sino que todo es de todos. ¿Me hice entender? Entonces algunos ponen barreras y obstáculos y muros para que no todos accesen a lo que es de todos, porque algunos quieren apropiarse de lo que es de todos y dicen que es de ellos solamente. ¿Me están siguiendo? El problema de nuestra falta de recursos financieros, y esto le pido que lo grabe en su corazón y lo grabe en toda su mente. El problema de la carencia financiera en lo personal, en lo familiar, a nivel de ciudad, a nivel de estado, a nivel de nación y a nivel mundial, el problema es ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos concedió? ¿Lo estamos acaparando? ¿Nos estamos apropiando? ¿Estamos despojando a Dios? O esta palabra tal vez les sea más común, expropiando a Dios de lo que es de Dios para hacerlo únicamente nuestro, o Dios está viendo en nosotros buenos y grandes administradores, sabios administradores, que no nos apropiamos de nada, solamente administramos con celo, pero sabemos que todo es de todos. Escuche.
No sé si usted lo ve igual que yo, pero yo lo veo. ¿Qué veo yo? Hay mucha abundancia. Yo veo mucha abundancia. Hay mucha abundancia. Usted no sé si lo ve. Hay mucha abundancia. Hay mucha abundancia. Yo emociono por ver lo que Dios ve. Mientras muchas personas, por no decir el 100%, el 90% de las personas en este país no ven eso. ¿Por qué? Porque están viendo desde un nivel natural. Pero Dios ve mucha abundancia. ¿Dios está en quiebra? Dios tiene mucha abundancia. Mire esto. Los países quiebran su economía. Los administradores en muchos países quiebran su economía. Pero no significa que quebraron la economía de Dios. ¿Me está siguiendo? ¿Qué pasa cuando Dios mira a un gobernante y el gobernante despilfarra dinero, no lo sabe administrar y luego se queda sin nada y por eso tiene que estar pidiendo? ¿Qué hace Dios? Retiene y decide controlar los ingresos de ese gobernante, institución, persona, empresa, familia. Y cuando nosotros vemos esta señal de endeudamiento, es una triste y grave señal de mala administración. Porque todo es nuestro. Por ejemplo, en esta nación, todo es de los venezolanos. En Colombia, todo es de los colombianos. En África, todo es de los africanos. Pero no todos disfrutan de todo. ¿Qué sistema se mueve ahí? Los sistemas humanos, no los sistemas divinos. Fíjese esto. Si las personas siguieran los principios que Dios estableció, todas las riquezas que yo estoy viendo estarían a disposición de los buenos administradores. Pero no las están. ¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros como su iglesia veamos la vida en esto y no simplemente la comodidad o el bienestar que esto nos puede proveer, sino la vida que se desata de eso. Escuche, si hay tanta abundancia, entonces, si tenemos tantos tesoros de parte del Señor, y no solamente me refiero a oro y plata, me refiero a personas también, me refiero a todo lo que para Dios tiene un valor incalculable. ¿Por qué nosotros pasamos por necesidades y carencias de esta naturaleza? ¿Por qué las finanzas se han hecho escasas y difíciles? Porque un gobernante en una nación administró mal, porque otro gobernante en otra nación administró mal. ¿Usted en cuál sistema vive usted? ¿En el sistema natural de su país o en el sistema sobrenatural que está sobre su país? ¿Por qué? Porque si nosotros dependemos de los gobiernos humanos, estamos en un problema grave. Es decir, que no hemos tenido la suficiente confianza en Dios como para creer y confiar en Él. Cuando hay crisis económicas y financieras, es resultado de que no hemos hecho lo correcto con lo que Dios nos dio. Yo sé, y esto puede parecer un poco confrontativo para ustedes, yo sé que en toda nuestra vida probablemente nunca le dimos tanta importancia al poderoso principio del orden y especialmente el orden financiero. Pero simplemente poniéndole orden a las finanzas, esto produce crecimiento y produce abundancia. Seguramente los administradores pueden afirmar esto, los administradores gubernamentales, empresariales, que tengan visión, pueden ver y pueden afirmar lo que yo les estoy diciendo.
y es que cuando las empresas ponen en orden sus finanzas, resuelven un problema que se hacía ver como la necesidad de aumentar sus ventas o de tener más clientes. Hay empresas que dicen: nosotros lo que necesitamos es vender más porque necesitamos más plata. Y cuando los administradores revisan los estados financieros se dan cuenta de todo el desbarajuste que hay en esa administración. Es decir, muchos gastos, muchos egresos, cosas que la empresa no tiene por qué estar supliendo, pero se la meten a la empresa. Por ejemplo, hay empresarios que no saben separar su administración personal de la administración de la empresa. Y todos sus gastos personales se los meten a la empresa, que la empresa los pague. ¿Por qué? Porque ellos con su economía y su administración personal lo que tienen no es suficiente para cubrir sus gastos familiares. Entonces hay otras cosas, pero como ellos tienen injerencia en la empresa, lo meten aquí para que la empresa lo pague. Si usted fuera un gran administrador, usted entendería que esto que le estoy diciendo yo es grave para usted si usted está haciendo eso. Y si usted ve la necesidad de la empresa le puede hacer un préstamo a usted también, aunque sea directivo, aunque sea una persona que pertenezca a la empresa, aunque sea el propietario de la empresa. Cuando nosotros no separamos las cuentas, la empresa deja de ser una empresa y se convierte en algo que yo necesito para subsistir. Fíjese lo siguiente: si se tratara de vender sin corregir el punto de la administración, las ventas seguirían aumentando y la empresa seguiría en declive, y un día la empresa no tendrá cómo responder a todas las demandas que tiene de parte de sus clientes. ¿Por qué? Porque no hay buena administración, porque no se pudo comprar la materia prima a tiempo, porque no se pudo invertir en maquinarias a tiempo, porque no se hicieron cosas a tiempo, y al final después se le echan las culpas a los empleados, a los proveedores, al gobierno, al estado financiero de la nación y un montón de cosas que a veces usted dice: pero es que estamos en un mundo globalizado, lo que pasa en el mundo me afecta a mí. Depende, porque si yo tomé previsiones en los años que Dios me dijo que tomara previsiones, anunciándome esto, porque eso es lo que Dios hace siempre. Esta crisis a nosotros no nos toma por sorpresa, de ninguna manera. Esta situación física, natural que está viviendo el país, a nosotros no nos toma por sorpresa. ¿Por qué? Porque hace probablemente desde el año 98 nosotros comenzamos a hablar de esto, de que esto iba a venir, de que las personas tenían que aprovechar las oportunidades que tenían para hacer buenas inversiones. Inclusive una cosa totalmente opuesta a la razón y opuesta probablemente a los principios religiosos que a veces se manejan en nuestra mente. Yo les dije a ustedes hace probablemente unos casi 2 años, les dije a los que estaban acá en ese momento, les dije: si tienen una oportunidad de algún financiamiento, aprovechenlo, compren, inviertan, y eso sí, siempre y cuando esto vaya en pro de su rentabilidad. ¿Por qué? Porque en el futuro esto se va a poner un poco más difícil y usted habrá aprovechado en el tiempo. Cuando hay momento de hacer negocio, es el momento de hacer negocio. A veces el tiempo pasa, la gente no se atrevió por temor, por principios religiosos, por cosas dogmáticas, por paradigmas, por un montón de cosas, y luego, cuando están en esto, aquí lo que le quieren sumar a esto es esfuerzo, carnalidad, más carnalidad. Quieren sumarle a todo esto también un poquito de inteligencia humana, de sabiduría humana, de opinión propia y de algunas situaciones que genera el mundo de los grandes pensadores que están a nivel de economía tratando de sacarle provecho a aquellos que dicen: necesito ahora saber qué voy a hacer, y se hacen grandes congresos y conferencias y talleres y simposios para aquellos que quieren superar la crisis, cómo salir de esta crisis, cómo sobreponerse a la escasez, a las demandas, qué sé yo, y comienza usted a ver cómo se generan en todo esto conferencias motivacionales para que mucha gente asista. Entonces no se trata de vender más, no se trata de facturar más, no se trata de que usted tenga más dinero, no se trata de eso, sino de saber qué está usted haciendo con la utilidad que le produce lo que usted realiza. Usted tiene que saber de dónde viene el dinero y tiene que saber también a dónde va el dinero. No solo de dónde viene, sino a dónde va. Y empezar a gobernar sobre estas situaciones, especialmente sobre esta última: ¿a dónde va el dinero? Es necesario concientizar la forma en cómo dispone usted del dinero. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a pensar que cuando se tiene mucho, estamos reinando en lo financiero. Cuando se tiene plata, se piensa: estoy reinando en lo financiero, pero si no ha cambiado la mentalidad,
No estoy reinando en lo financiero, soy un esclavo de los sistemas financieros, porque no he cambiado mi mentalidad. Entonces, no está en nosotros determinar el dinero que vamos a tener. Dilo conmigo, no está en mí el determinar el dinero que yo voy a tener. ¿Por qué? Porque eso es gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Un don, un regalo. Dios decide cuánto yo voy a recibir, cuánto yo puedo tener, cuánto yo puedo administrar, cuánto yo voy a gerenciar. Dios lo decide, no yo. Si Él ve que yo soy fiel en lo poco, Él es el que me va a poner en lo mucho. Yo no me puedo poner en lo mucho. Entonces, Él es quien dispone de los recursos para nivelar, calibrar o medir el nivel de nuestros ingresos. Usted no puede allí tener injerencia en eso. Usted no puede decir, a partir de hoy yo voy a recibir todos los días $1,000,000. Si Dios no quiere, usted no ni $1. ¿Por qué? Porque el que determina sus ingresos, mis ingresos, se llama Dios. Escúcheme. Nosotros no reinamos en los ingresos. En los ingresos no. Ahí no. Reinamos en los egresos. Tenemos poder, tenemos autoridad y tenemos oportunidad de gobernar los egresos, lo que va a salir. Lo que va a salir de mí, lo que va a salir a partir de lo que yo tengo para administrar. Ahí sí, Dios me dio autoridad para gobernar eso. Los egresos, pero no para dominar y señorear sobre los ingresos. De modo que yo no puedo decidir cuánto voy a tener hoy, cuánto voy a tener mañana, pero sí puedo decidir cuánto voy a invertir o a gastar o a dar o a regalar hoy y cuánto voy a hacer también igual mañana. ¿Me estoy explicando? Ahí es donde reinamos, en los egresos, en cómo disponemos el dinero y en cómo gastamos el dinero. Ahí es donde se muestra realmente gobierno y señorío. Entonces, el que tengamos recursos es un don de Dios. Un don de Dios, no de nosotros. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo recibimos de Él. Todo. Todo lo que viene a través del jefe de la empresa, a través del jefe de la institución, a través del gobierno, todo lo que viene a través de el negocio, todo Dios lo hace venir. Dios, y solo Dios es el único que lo hace venir. Todo eso, todos los recursos, todo es un don de Dios. Es el que determina la cantidad de recursos que vamos a tener y si vamos a tener más o simplemente no vamos a tener más. Claro está, yo no estoy diciéndole a usted que deje de trabajar, que se eche en una hamaca, que se acueste a dormir, que vea televisión y que espere todo allí echándose aire de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra parte. Dios nos asignó tareas. Di conmigo, tareas. Dios nos asignó responsabilidades y trabajos. Entonces yo tengo que saber en qué me puso Dios. Ahora estoy aquí, mañana no sé dónde puedo estar. Usted ahora está en una empresa, está en un negocio, está en una institución. Mañana usted no sabe dónde puede estar. Tal vez usted lo ha hecho tan bien que mañana cuando llegue a su trabajo lo van a llamar y le van a decir, ¿sabes qué? Te hemos recomendado para un cargo de gran altura por lo que hemos visto en ti. Tal vez Dios le dice a usted esta noche, como me lo dijo a mí un día, ya no quiero que sirvas más a los hombres, sírveme a mí, yo te voy a sostener. Y renuncié al trabajo y a la empresa y me vine a creer que Dios podía sustentarme sin prestaciones, sin utilidades, sin los recursos, sin las comisiones que yo debía ganar. Dios me dijo, no retires, no pidas, no exiges, no recibas nada de eso. Y salí solamente así con el gozo de saber quién me había llamado. Y créame, Dios nos ha dado mucho más de lo que hubiese recibido de esa empresa, en un acto de fe y obediencia. Pero estaba seguro que era Dios. Muy seguro que fue Dios.
Entonces tenemos nuestra parte, tenemos que hacer lo que Dios nos dice que tengamos que hacer. Si usted está en un trabajo, hágalo bien. Si está en una empresa, rinda bien, responda bien, cumpla, llegue puntual, llegue a la hora, no sea el primero en irse. Haga lo que le piden que haga. Pero es que me exigen mucho, no importa. Le estaba contando yo temprano a alguien aquí esta mañana que cuando yo estuve trabajando para una empresa, yo salía hasta las 12 de la madrugada y no me pagaban sobre tiempo. Y los demás decían, pero no debes hacer eso, eso es injusto, te están explotando. Yo digo, no, a mí el hombre no me está explotando, a mí el que me está procesando es Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que tengo muchos derechos y yo creo que tengo muchos privilegios. Entonces aquí Dios me está diciendo, vamos a ver cuánto estás dispuesto a soportar esto. Porque si tú soportas esto, podrás soportar cualquier cosa. Esas fueron las palabras del Señor. Y me sometí a un sistema de autoridad totalmente injusto. Pero ahí estuve hasta el día en que Dios quiso sacarme. De modo que Dios nos colocó en el corazón, en la mente y en nuestras manos y en nuestros pies recursos para administrar, tareas para realizar. Pero el que dispone de la cantidad de los recursos que vamos a tener es Él. Es Él. Es Él. En estos días una persona de una institución me dijo, yo quisiera que usted me ayudara y me orientara un poco, ¿qué puedo hacer yo por esto, aquí y allá? Y yo le dije, cómo no, con mucho gusto. Pero le dije de antemano, usted no me tiene que pagar nada, eso no le va a costar nada, será un placer, un honor poderle dar algún consejo a usted. Y dice, pero de todas maneras todo esto lo pagamos, invitamos a alguien, aquí todo el mundo cobra. Bueno, yo no voy a cobrarle. Yo no le voy a cobrar. ¿Por qué? Porque no es mi negocio estar cobrándole a la gente por lo que yo le puedo dar. Todo aporte que yo puedo hacer a su vida no es un negocio para mí cobrarle. El negocio para mí está en hacer lo que Dios quiere, porque si hay alguien que paga bien, ese es Dios. Fíjese, Él es el que ha determinado reinar en toda la creación. Él es el dueño. Y también decidió reinar sobre nuestros negocios, empresas, vidas, familias, trabajos, sobre nuestros ingresos. Y por eso Él pone en cada uno de nosotros lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y a través de quien Él quiere. Hay personas de las que yo nunca esperé recibir algo y fueron las personas que Dios usó. Hay gente que nunca conocí y me llamaron para darme algo de parte del Señor. ¿Me están siguiendo? Él determina nuestros ingresos. Él determina mis ingresos. Yo puedo estipular tener un promedio, pero es Él el que decide cuánto yo voy a recibir. Por eso les he dicho siempre a ustedes, y se lo he dicho a muchos que han pasado por acá, cuando se trata de diezmo y de ofrenda, el reino de Dios no se sostiene por lo que ustedes dan, porque el reino es de Dios y el reino lo sostiene Dios. Hay personas que se engañan, que si no fuera por lo que yo doy en esta iglesia, olvídelo. El que determina lo que esta iglesia recibe, lo que nosotros recibimos, lo que tenemos, lo que instalaremos, fabricaremos, construiremos, edificaremos, no son sus diezmos ni sus ofrendas, es Dios. Pero es bueno para usted seguir los principios de Dios, porque eso lo expone a usted delante de Dios para que Dios considere ponerlo a usted en un lugar de mayor confianza. Por eso cuando estoy hablando de dinero siempre suelo decir, si alguien se siente manipulado, si alguien se siente que estoy tratando, olvide, no dé ni un centavo, nada. Parece arrogancia, pero no dé nada. Ese es su problema con Dios. Mi responsabilidad es enseñarle a usted. Si usted quiere hacer, yo nunca lo voy a llamar a usted a decirle, ¿y qué pasa? ¿Y por qué usted no diezma? ¿Y por qué usted? No, yo lo enseño públicamente. Pero si usted es infiel, no espere lo que los fieles reciben, la honra de Dios, las promociones de Dios y todas las cosas que Dios le da a los fieles. Eso es así, porque es una ley de Dios. Entonces, nuestra manera de mostrar reino o gobierno en las finanzas es en los egresos. Di conmigo, en los egresos. Otra vez en los egresos. Otra vez en los egresos. En lo que estamos haciendo con lo que tenemos hoy.
Dios tiene el control siempre sobre nuestros ingresos. Él decide, porque Él es el dador. ¿Quién es el dador? No hay otro dador. El único dador se llama Dios. Dios es el único dador, el único, el único, el único, el único. Cuando alguno de ustedes me dice a mí, porque ven alguna cosa, mire, ¿será que le puedo ayudar con esto? Yo puedo darle. ¿Cómo no? ¿Con cuánto me quieres ayudar? Pero sé que Dios movió tu corazón, porque si no, yo no te voy a pedir. Y yo les agradezco a todos los que siempre están ayudándonos y ruego que Dios les dé mucho más. Entonces, ¿quién es el dador? Dios decide darnos. Dios todos los días está decidiendo darnos, pero Él está midiendo. A ver, a este vamos a darle 1, a este 3, a aquel 10, a este hoy no le vamos a dar. A este 20, a este 100, no, a este 75, a este 200. Él es el que decide la medida de lo que vamos a recibir todos los días en cualquier asunto. Entonces ya es tiempo que nosotros controlemos, disciplinemos y ordenemos los egresos. Es tiempo de reinar sobre los egresos. Que los egresos no reinen sobre nosotros. Es que no podía evitar, provocó tanto. Es que me dio cosita con el hermano, con la hermana, con el vecino. Voy a decir que no. No son los sentimientos de los demás, las emociones de los demás, ni las necesidades de los demás los que tienen que reinar sobre nuestros egresos. Ojo con lo que dije. No son las emociones de los demás, ni los sentimientos de los demás, ni las necesidades de los demás los que deben reinar sobre nuestros egresos, sino la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que decidir. Nosotros tenemos que decidir. ¿Por qué? Porque no somos más buenos que Dios. Si Dios le niega algo a alguien y usted sale y dice, yo sí le voy a dar, y le da, ¿sabe lo que hace Dios mañana? Dice, bueno, como no entiendes quién es el dueño, ahora yo controlo tus ingresos, porque no quieres reinar sobre tus egresos como yo quiero. Ese es el problema, que cuando se tiene, se cree que se puede tomar decisiones como Dios. Para hablar del orden en las finanzas que Dios nos delegó, necesitamos ordenar lo que es primero en orden de prioridad de importancia en las finanzas. Por eso le voy a pedir que me acompañe por favor a Colosenses 1. Vamos a leer en Colosenses 1 un versículo. Simplemente quiero mostrarle, quiero corroborar con usted lo que le estoy diciendo para que pasemos de la declaración al hecho de que Dios es el único dueño de las finanzas. Pero Dios también es el dueño de todo lo que está en la tierra, en el cielo también, de lo que vemos y de lo que no vemos. Él es el dueño. Colosenses 1:16, voy a leer en la versión Reina Valera, dice así: porque en Él, digo conmigo, en Él, otra vez, en Él, fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces lo que usted tiene fue hecho para Dios, no para usted. Lo que yo tengo fue hecho para Dios, no para mí. Lo que yo disfruto, lo que yo administro no fue hecho para mí, fue para Él. Tal vez usted y yo vemos en las facturas de nuestros artefactos y de nuestros electrodomésticos, también en el documento de propiedad del vehículo o de su casa, usted ve allí su propio nombre o mi nombre. Pero ahí debería decir el Dios Todopoderoso. Debería, y decimos sí, es verdad. Es decir, no es problema para nosotros decir es verdad. Nuestro problema es vivirlo, es vivir esa verdad. Porque si Dios hoy le quiere traspasar el reloj que tengo yo aquí a otra persona, ahí tengo un problema. Señor, pero este relojito, este no es, hay mejores que este, dale uno mejor. Ese es el problema. Vivir esa verdad. Cuando Dios dice, dame esto,
dame aquello, dame todo. Dios cuando me dijo, por contar otro ejemplo, un día era el último negocio que nos quedaba y Dios me dijo, quiero que me lo des y quiero que le digas a esta familia que yo se los doy. Está bien, Señor. Y lo hicimos en confianza al Señor. Yo te voy a dar un mejor trabajo. Bueno, estuvimos varios meses produciendo con mucho esfuerzo, pero luego me llamó alguien que yo no esperaba de esa última empresa de la que salí sin tampoco tomar nada después. Y Dios me dijo, te voy a dar un mejor trabajo y este es el mejor trabajo. ¿Y sabe qué pasó en 5 meses? En 5 meses yo no vi ningún tipo de utilidad fructífera. Tanto así que me daba pena, vergüenza, no porque yo hacía un mal trabajo, sino porque había algo que no estaba bien. O Dios me estaba probando. Y yo dije, no, Señor, está bien, yo voy a, con seriedad, decirle al propietario de la empresa, mire, yo me voy, no me da pena, porque yo he hecho todo mi trabajo, pero no se ha dado nada y me da pena que usted esté invirtiendo en mí cuando yo no le estoy dando a usted resultados. Y me dijo, regáleme un mes, por favor. Si en un mes usted, esto sigue así, váyase. Si no, regáleme un mes. Y a partir de ese mes, se soltó todo. Todo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces, cuando se trata de decir, yo soy una persona generosa, soy generoso hasta el momento en que Dios decide cuánto yo voy a dar. Porque yo soy generoso mientras yo mida lo que yo doy. Pero cuando Dios lo tiene que decidir, ahí prueba mi generosidad. Si tengo el mismo amor y la misma alegría para hacerlo. Es difícil para muchas personas que alaban al Señor y que sirven al Señor vivir esta verdad. Yo puedo decir, todo es tuyo, Señor. Yo puedo decir, no me niego a devolverte lo que es tuyo. No intentaré retener lo que no es mío. Tómalo, al fin de cuentas tú tienes todo el derecho. Yo puedo decir eso. Pero me puede pasar, como le pasó a aquel joven rico, lo vuelvo a citar de Marcos capítulo 10, verso 17 en adelante, que se sentía tan emocionado por seguir al Señor, por heredar la vida eterna. Y fue a él y le dijo, Señor, ¿qué haré? Fue emocionado. Sin embargo, él se sentía propietario de todas las cosas que se le habían dado para administrar. Y cuando Jesús le dijo, bueno, una cosa te falta, véndelo todo y dalo a los pobres. Fue confrontado, no con cumplir la ley, sino con cumplir algo que estaba fuera de la ley, porque no era obligatorio. Ahí Jesús probó su generosidad. Ahí Jesús probó de él qué tenía en él, si tenía un administrador o tenía un despojador o un expropiador, si se puede decir así. ¿Y con qué se encontró el Señor? Con un despojador. ¿Por qué? Porque él dijo, bueno, Señor, me parecía todo muy lindo, yo estaba emocionado de este momento, pero ¿sabes qué? Tú no eres el dueño soy yo y yo decido que no lo vendo y no se lo doy a los pobres y yo decido que tú no sabes lo que estás diciendo. Gracias, Chaito, que te vaya bien. Hay muchos así en la iglesia del Señor, porque nosotros los creyentes somos muy románticos. Nos encanta decirle al Señor, Señor, todo es tuyo, todo, Señor. Y se lo decimos así, cambiamos el tono, subimos, y todo es tuyo. Pero cuando Dios se mete con un poquito de lo que es de Él en nosotros, lo apretamos, le reclamamos y le decimos, no, Señor, tú solamente puedes tocar lo que es tuyo, tuyo allá, no tuyo aquí. Tuyo allá, pero no puedes tocar lo tuyo aquí. Tú no puedes tocar mi casa, Señor, tú no puedes tocar mi carro, Señor, no puedes tocar mi dinero. Tú no eres el dueño del oro y de la plata, toca lo tuyo, mira. Yo quisiera tener un poquito más de lo que tú tienes. Y quieres tocar lo mío. Entonces, ¿qué va a pasar con mis sueños? Yo pensé que este dinero lo iba a usar para comprarme una mejor casa o tener otro carro, además de los que ya tengo. Comienza Dios allí a hurgar en nosotros. Pero si todo es de Él, todo es de Él. A ver, dilo conmigo, si todo es de Él, todo es de Él. Dios, sin embargo, parece que tiene que comprobar en cada uno de nosotros si en verdad somos administradores o somos despojadores. Te pregunto, ¿qué ha encontrado Dios en ti?
¿A un administrador o a un despojador? A uno que le dice, Señor, mira, aquí está tu diezmo, tu ofrenda, tu primicia, y además de todo esto, aquí está lo otro. ¿Tienes algún plan con lo que queda de esto? Ya esto es tuyo, ok, pero ya tienes algún plan con esto que también es tuyo. Disfrútalo, cómetelo, paséalo, lo que tú quieras. ¿En serio, Señor? Tal vez esa carta abierta o esa puerta abierta sea también una prueba del Señor para ver qué vas a hacer. Y cuando Dios, yo digo, yo prefiero que tú me digas qué vamos a hacer, Señor. Prefiero que me digas en serio. Prefiero que me digas. Y a veces es difícil tomar una decisión sobre algo que Dios no quiere decir nada. Y cuando esperamos y esperamos y esperamos, luego Dios dice, qué bueno que esperaste, eso era lo que quería, que esperaras. ¿Y por qué no me lo dijiste? Quería saber qué ibas a hacer. ¿Me estás siguiendo? Tenemos que bajar las cosas al nivel en las que las podamos entender y llamar las cosas como son, porque mi vida le pertenece a Dios. Yo no estoy diciendo que Dios te va a pedir todo lo que tienes y que Dios te quiere despojar, porque Dios no despoja a nadie. Dios toma lo que es suyo, simplemente toma lo que es suyo. Más bien al contrario, cuando alguien no le quiere dar lo que es suyo, lo deja tranquilo. Y después que esa persona pasa muchas experiencias, al final de cuentas, Dios va a recibirlo. Porque si no lo recibe de tu mano o de la mía, lo recibe de la mano del diablo, porque el diablo va y le rinde cuentas a Dios igual. Pero Dios siempre tiene lo que es de Él. Nadie se lo puede quitar. Nadie se lo puede quitar. Dios tiene el control del universo, de lo que está arriba y de lo que está abajo, de lo que se ve y de lo que no se ve. Escucha, si tú conoces bien a Dios y Dios te pide algo, tú sabrás que Dios no es injusto. Si tú tienes que pagar la electricidad o hacer tu mercado, comprar una ropa, pagar una deuda, Dios te dice, no, quiero que me des eso. Tú sabes que Dios no es injusto. Tal vez no te lo explique Él. Tú le vas a decir, Señor, tú sabes que tú ibas a hacer esto, aquello y aquello, pero está bien, yo decido confiar en ti. Al fin de cuentas, tú eres el dueño. Si tú conoces a Dios, tú sabes que Dios no es injusto. Y que justamente cuando tú vayas a dar el paso de hacer lo que te pidió, que para ti es un poco irracional, Dios te diga, devuélvete, gracias, solo quería saber si estabas dispuesto a obedecer. Como le hizo a Abraham, dame tu hijo, tu único. ¿Lo recuerdan? Y Dios, conozco que me temes. Recuerdo un día, Dios me hizo renunciar a la primera empresa privada en la que trabajé. Renuncia. Todo estaba bien, todo estaba magnífico, yo estaba produciendo mucho y Dios me dijo renuncia. Y renuncio, sí renuncia, y fui a renunciar. Y renuncié y estuvimos una hora allí discutiendo, yo que no, ellos que sí, ellos que sí, ellos que no, perdón. Y al final yo me sentí un poco confundido y le dije, me dan un minuto, voy al baño. Y comencé en el baño y me arrodillé y comencé a llorar. Y dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué pones este problema? ¿A quién retienen en una empresa? Si se quiere ir, que se vaya. ¿Por qué me están reteniendo? Y el Señor me dijo, como Abraham, conozco que me temes, quédate. Dios no es injusto. Si tú conoces a Dios, Dios no es injusto, pero Dios va a probar lo que hay en tu corazón muchas veces. Y muchas veces le has fallado a Dios, porque tú dices, no puede ser, ese no puede ser Dios. Ese no puede ser Dios que me esté pidiendo el pan de mis hijos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dios te puede pedir no el pan de tus hijos, la vida de tus hijos te lo puede pedir. Y puede tomar como tomó una de nosotros. La toma. Y la toma y la toma. Mi esposa, estábamos allí en esa situación y le dije, ¿sabes qué? Es que Dios decidió tomarla. Dios decidió tomarla. Es duro, es difícil. Si ustedes nos preguntan, ¿qué hubiesen querido? Que estuviera aquí. Que la viéramos allí sentadita, a lo mejor inquieta y mirándola. Y como hoy vemos a Itaí, ¿dónde está Itaí? Ahí está Itaí. Que estaba pasando por una crisis también fuerte, difícil, y los médicos no daban esperanza. Y le preguntamos a Dios, ¿qué dices tú? Y Dios dijo, yo se las voy a devolver. Esto es simplemente una situación que yo quería permitir para ustedes y para ella. Y entonces todo el mundo decía muchas cosas, diagnósticos equivocados, diagnósticos al revés, y nosotros tranquilos, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, y todo ha estado bien. Cuando tú conoces a Dios, tú sabes que Dios no es injusto y que Él toma. Señor, mis hijos son tuyos. ¿Cuántas familias no vienen aquí
Ellos dicen, algunos presentar, les explicamos, no es presentar, eso lo hace usted ante el registro civil para que la nación los reconozca y les dé ciudadanía. Aquí es consagrar. La consagración tiene que ver con separarme de algo y consagrárselo, dárselo a Dios. Es tuyo, Señor. Y Dios te dice, ok, ahora edúcalo como yo quiero, levántalo como yo quiero, edifícalo como yo quiero, enséñale lo que yo quiero, dale los principios que yo quiero, corrígelo como yo quiero. Pero no es tuyo, es de Dios. Mis hijas, mi hijo, son de Dios. Entonces no somos complacientes, no nos hacemos los locos con ellos. ¿Por qué? Porque son de Dios. Somos lo que somos porque tenemos que rendirle un día cuenta a Dios. Y ustedes no nos entienden y no queremos que nos entiendan tampoco. Pero como Dios nos ha hecho conocerle en parte, entonces sabemos que Él no es injusto. ¿Y qué hacen los hijos? Y a veces, ¿qué hacen ustedes? No nos ven a nosotros también de buena manera. Pero yo sé que Dios no es injusto. Y créame, no dudo de Él en absoluto. Porque Él no es injusto. Él no es injusto. Él no es injusto. Cada uno de nosotros está administrando en este preciso instante lo que Dios consideró que puedes administrar. Y tú dices que yo tenía más. Bueno, recuerda que hiciste con lo que tenías porque por alguna razón Dios cortó la medida de tus ingresos. ¿Qué hiciste con lo que tenías? Tal vez nunca te arrepentiste, tal vez nunca le pediste perdón a Dios por haberlo administrado mal. Tal vez todavía hay ese espíritu de control en ti y quieres gobernar sobre lo que Dios necesita gobernar. Entonces, cuando yo conozco que Dios no es injusto, me doy cuenta que es todo lo contrario. Él lo dio todo para que yo lo tenga todo. Pero lo tenga en los términos de Él, no en los términos míos. Porque los términos míos y suyos son codiciosos y avariciosos. Pero los términos de Dios son justos y son santos. ¿Sabes? Esto no es una predicación, esto es una carta que te enviaron en audio. Con cosas muy importantes, de gran valor para ti. Así que, bueno, tú decides qué hacer. Dios ha querido hacer fluir sus recursos sobre tu vida. Eso me lo confesó el Señor estos días. Diles esto. Yo he querido hacer fluir mis recursos, no solo dinero. Dios dijo mis recursos. Imagínese lo vasto que son los recursos de Dios sobre tu vida. Pero me has construido un muro, un gran dique, y lo que has provocado es la retención de los recursos del otro lado. Y en ese muro hay un nombre, hay una frase, hay una declaración escrita que dice: propietario de aquello que Dios me dio en administración. Dios te dice, pero el día en que tú remuevas ese muro, el día que tú remuevas ese nombre, todo obstáculo se va a caer y esos recursos van a fluir con gran potencia hacia tu vida. El problema está en lo que tú piensas, porque no confías plenamente en Dios. Ahora, yo no les estoy diciendo esto para emocionarlos a ustedes. Se los digo porque es una verdad en el Señor y porque tenemos que hacer esta verdad carne en nuestras vidas para poder crecer en esto como personas y para poder crecer en esto como familia. A veces los niños crecen, ya son unos muchachos, se hacen grandes y entonces resulta que crecen sin fundamentos. Y vienen a la iglesia y yo les hablo y no lo creen. ¿Por qué? Porque sus papás nunca les enseñaron eso. Es un verdadero conflicto esto. Porque lo que los papás no enseñan en casa, lo que se dice en la iglesia no les entra a los hijos. Yo siempre he dicho esto, la autoridad es la autoridad y Dios no va a pasar por encima de ninguna autoridad. Lo que no entra en mi casa por mí no entra. ¿Me está siguiendo? No entra. Lo que no entra en este lugar
por nosotros, mi esposa y yo, no entra. No entra. Así son las autoridades. Si usted es autoridad en su casa, lo que no pasa por usted no pasa a su casa. Ahora, si usted vive en esa casa, pero usted no es autoridad, bueno, ahí pasa de todo. Cuando tenemos esto ordenado en nuestras mentes, en nuestro corazón y en nuestra administración, podemos vivir el hecho de que Él, el Señor, dispone el dinero como a Él mejor le parece, y de esta manera evitaremos fracasar en la administración genuina de las finanzas. Muchas veces le pedimos a Dios que intervenga en las finanzas. Présteme atención, por favor. Pero si usted escucha su oración financiera, y permítame la expresión, si es que lo puede decir así, su expresión financiera en sus oraciones de finanzas al Señor, únicamente se remiten a la parte de los ingresos. Dame, auméntame, provéeme, añádeme. Esa es la oración financiera que hacemos, pero no tocamos los egresos. En nuestra oración financiera, usted no oró diciendo: ya saqué los diezmos, las ofrendas, las primicias, Señor, ¿y qué hago con el resto? Dime qué hago con el resto, cómo lo vamos a consumir, cómo lo vamos a gastar, cómo lo vamos a invertir. Dime tú cómo lo vamos a hacer. Mira que en la nevera falta esto, que no tenemos esto allá en la lavandería, nos faltan los detergentes, nos falta aquí, nos falta esto, hay que reparar aquí unos zapatos, mandar esta ropa para acá, hay que hacer aquello. Pero dime tú cómo quieres que lo administre. ¿Cómo voy a manejar el egreso de esto que me quedó, Señor? Dime. Su oración financiera no es así, porque usted se cree sabia. Ya usted entró en una estructura viciada y condicionada de su mente. Esto es para esto, 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 esto es para esto. Y como la Biblia dice, no debáis nada a nadie, paga tus deudas. A veces usted dice, tengo que pagar las deudas. Y Dios te dice, yo te lo dije, yo sé que tienes deuda, pero te dije que pagaras las deudas. Señor, pero tú digas, está bien cuando yo diga que hay que pagarlas. Es decir, al fin de cuentas no te vas a quedar con lo de nadie, a menos que sea alguien te perdona la deuda y te diga, no te preocupes, está bien. Pero se paga cuando Dios dice. Pero a usted, su mente religiosa le dice, no, tienes que pagar ya. Y lo que Dios diga, Dios que se espere. Después le pregunto. Tenemos un problema de relación con Dios. Esto es para todos, hermanos, pero para todo. Todos nos cansamos, todos estamos agotados. Yo me merezco este viajecito para la playa. ¿Hablaste con Dios? Yo me merezco este viaje para no sé dónde. ¿Hablaste con Dios? Visíteme. Tenemos que ir a visitar porque si no, si lo visitamos, la gente. ¿Hablaste con Dios? Tenemos un problema de relación, es decir, Dios para las cosas que yo lo necesito y para lo demás yo decido. Me encanta decir esto una y otra vez. Jesús siempre lo dijo: no hago nada por mí mismo, 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 no hago nada por mí mismo. Revise hoy la agenda que usted tiene de aquí al que termine el año. ¿Cuántas cosas usted tiene agendada de usted mismo, de usted misma? Esto es administración. Di conmigo, administración. De tu tiempo, de tus recursos, de tus decisiones, de tus relaciones. Es como decirle al Señor: Señor, bueno, tú me das lo que yo necesito, pero no te metas en las cosas que yo tengo que decidir, porque ahí el bueno soy yo, no tú. El problema con esto es que es un problema de fondo muy, pero muy fuerte. Y ruego al Señor que usted lo pueda ver en el Espíritu, que pueda discernir lo que le estoy diciendo, porque no solamente no le permitimos a Dios que gobierne nuestra vida y que gobierne nuestro tiempo, nuestras decisiones, nuestra economía, nuestras finanzas, sino que al final del día, quien termina gobernando nuestra vida y nuestra finanza y nuestra economía y nuestras decisiones no es Dios ni siquiera, ni somos nosotros tampoco.
sino las motivaciones equivocadas que tenemos, en donde el diablo muchas veces toma ocasión, muchos demonios también toman ocasión. ¿Por qué? Porque son las motivaciones que tenemos que a ellos les dan oportunidad de llevarnos por caminos que nos separan del Señor y de su voluntad. Cuando se trata de dinero, a veces el que gobierna es Mamón. ¿Saben quién es Mamón? No es la frutica esa con concha verde que abrimos para comernos la pulpa que está pegada a la semilla, no. No es eso a lo que me refiero. Me refiero a ese espíritu, a ese Dios que muchos idolatran y no se dan cuenta que los gobierna. El espíritu de codicia hace que mucha gente caiga en idolatría de Mamón. El espíritu de codicia hace que mucha gente caiga en la idolatría del papel moneda. Les pregunto si los billetes están hechos de papel. ¿De dónde sacan el papel? De los árboles. ¿Y qué son los árboles? Parte de la creación de Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice en relación a la creación y a nosotros, la iglesia? Que nosotros debemos gobernar sobre todo lo creado. Pero ¿qué está pasando? Resulta que cuando tenemos esa actitud codiciosa, aquello que fue creado para que nosotros lo reinemos y lo gobernemos, termina gobernándonos a nosotros. Un árbol procesado con pintura, imágenes impresas en él, manejado por demonios y por a veces gente impía, termina gobernándonos. ¿Por qué? Por la codicia que está en nosotros, no por lo que está afuera, por lo que está en nosotros. Y por eso decimos: Dios, yo tengo que administrar este dinero. Yo tengo que administrar estos recursos. Entonces muchos piensan equivocadamente y dicen: yo soy un hijo de Dios, soy un rey del Rey de Reyes, y por tal motivo yo tengo que mostrar reinado en mi vida, aunque ese reinado sea a partir de deudas. Nada más lejano de la verdad. ¿Por qué? Porque esto es una filosofía humanista, religiosa, letal, diabólica. Porque el reino de Dios no se demuestra porque tengamos abundancia de bienes. Yo he visto tantas personas que se han sentido mal por eso. Es que el reino de Dios no está en mi vida. ¿Y por qué dice eso? Porque míreme cómo estoy, no tengo nada. Pero ¿y quién le dijo a usted que el reino de Dios se evidencia con bienes? Porque eso se lo metieron a mucha gente en la cabeza. Escúcheme bien, escúcheme bien. El reino de Dios no se demuestra porque tengamos abundancia de bienes. Pregunto, ¿Dios quiere que tengamos abundancia de bienes? Sí, claro que sí. Pero el reino de Dios no se demuestra porque tengamos muchísimos bienes. Los bienes son una añadidura que Dios quiere darnos, sí. Pero no porque yo tenga muchos bienes, yo tengo mucho reino en mi vida. Ni porque tenga pocos bienes, yo tengo poco reino en mi vida. Pero eso le han metido a mucha gente en la cabeza. Y le han hecho creer que el reino de Dios se demuestra por bienes. Qué injusto sería Dios si eso fuera así. Pero ese no es el mensaje del Señor. El reino de Dios, dilo conmigo, el reino de Dios es mucho más que bienes. El Señor Jesucristo tenía todo a su disposición. Podía sacar monedas de un pez. El Señor Jesucristo podía multiplicar panes, podía caminar sobre las aguas, podía traspasar paredes sin barreras. Él podía hacerlo todo y él vivió como si no tuviera nada. Una de las cosas que le dijo a sus discípulos fue: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él no tuvo casa hasta que fue a la cruz y construyó un templo para él en cada uno de los que le aman. Aleluya. Entonces tenemos que ver que el reino es mucho más que bienes. Usted está en el reino de Dios. El problema de muchos en el reino de Dios es su manera de administrar. Que unos tienen y disfrutan porque son buenos administradores, y que unos no tienen y no disfrutan porque no son buenos administradores, pero están en el reino. Entonces, ¿qué significa ordenar las finanzas? Poner a Dios primero.
Cuando Dios está primero, usted dice, resolví el orden en mis finanzas. Si Dios sigue estando de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, usted dice, tengo ese problema en las finanzas todavía y sé que mientras eso esté ocurriendo, ¿de qué me sirve estar pidiendo oración? Oren para que Dios me dé un mejor trabajo, oren para que yo tenga más dinero, oren para que no me falte nada en la casa, oren. ¿Para qué sirve todo eso si el problema no está afuera, el problema está aquí adentro de mí? Ordenar las finanzas significa traer vida a mi vida. Ordenar las finanzas significa aumentar la espiritualidad en mi ser. Porque cuando yo ordeno las finanzas significa que entendí la dimensión espiritual en la que yo tengo que moverme. Ordenar las finanzas significa libertad, oportunidad, prosperidad. Ordenar las finanzas significa darle al reino de Dios preeminencia en mi vida. Es decir, no es lo mucho que puedo tener. Tú eres la esencia del reino, Señor. Tú, no los bienes. Ordenar las finanzas significa reconocer a Dios y solo a Dios y a nadie más que a Dios en todas las cosas. Ordenar las finanzas significa mostrar mi confianza en el diseño de Dios. Dios diseñó que fuera así, así es. Yo tengo que caminar en eso. Seguir su plan, seguir sus líneas. Ordenar las finanzas significa renunciar a la codicia, renunciar a la soberbia, renunciar a la autosuficiencia. Yo lo puedo hacer, es mío, no, si yo no lo tengo no será, si yo no lo tengo no se va a hacer, si yo no lo tengo no funciona, si no lo tengo nos quedamos sin nada. No, olvídalo, mejor que lo tenga Dios, te irá mejor. Dios me demostró a mí hace muchos años que Él es mejor administrador que yo. Y yo he dicho, todo el que quiera aprender a ser un gran administrador, siga a Dios, imite a Dios y haga lo que Dios hace. ¿Qué significa ordenar las finanzas? Vivir en los términos de Dios. Y con esto termino. Ordenar las finanzas significa entrar en otra dimensión, la dimensión de gobierno y señorío. Porque usted no tiene gobierno y señorío hasta que usted no tiene orden en sus finanzas. No importa lo que usted diga, que usted ore, que usted hace 100 ayunos, lo que sea, que se sabe toda la Biblia, que habla en 10,000 lenguas, lo que usted quiera. Porque el Señor Jesucristo siempre va a venir a este punto para ver lo que hay en tu corazón. Él sabe que tú no tienes problema con todo lo demás, pero con esto Él se consigue contigo con muchos problemas. Así que Él le gusta hablarte de muchas cosas, pero te va a tocar este punto cuando tenga aquellas ya bien asentadas. ¿Por qué? Porque este es el punto más álgido para ti. Insisto en decirle esto: el que crea que esto es una manipulación o lo que sea, no de nada. No de nada, no de nada. Por favor. Y el que esté agradecido con Dios por todo lo que tiene y ha estado recibiendo y va a recibir, póngase de pie, prepare su ofrenda, su diezmo, su primicia y vamos a consagrarlo con alegría al Rey de Reyes.